The Thinkers, estudio creativo. Queridos amigos, bienvenidos al episodio 31 episodios de Fin de Político. Bienvenidos al episodio titulado Se acaba el 2019. ¿Ganó Maduro? Esta es la pregunta de las 25.456 lochas. Es una pregunta provocadora. Bueno, o sea, tú estás intentando provocar la ira de la gente. Sí, de que terminen de decir que nosotros somos colaboracionistas, de que Maduro nos paga un cheque, o de que digan que uno está contento con todo esto. Así es. Pero bueno, es una pregunta que, en vista de que llegó diciembre, de que ya vamos a mitad de diciembre, Daniel, de que se va a acabar el 2019, hay que responder. Y es la pregunta que agobia a mucha gente, es la pregunta que tiene a mucha gente a finales de este año sacando cuentas de qué va a hacer con su vida el año próximo, de si se van a quedar en Venezuela, si van a formar parte de una nueva oleada migratoria que va a irse tanto a los países del vecindario como a países como donde estás tú, en Europa. Y que a fin de cuentas es la pregunta, como decía yo, de las 25.496 lochas, porque el tema es que Maduro sigue siendo presidente no constitucional, no por la vía de derecho. Creo que decirle presidente, creo que más exacto es decir, Maduro sigue mandando. Maduro está en Miraflores, es lo que nosotros podemos decir. Entonces, yo voy a intentar arrancando... Y sigue también. Bueno, yo voy a... Sí, eso es lamentable, pero yo voy a intentar arrancando el programa de dar una respuesta parcial. Fíjate tú, cuando me preguntan ¿ganó Maduro? Yo reformularía la pregunta, ¿no? Y diría, ¿ganó de acuerdo a qué parámetro? O sea, al parámetro de estar en el poder. Si me preguntan eso, de que si sigue mandando, sí, ahí ganó. Ahora, esto significa que Nicolás Maduro ya ganó la guerra, o sea, de que ganar esta batalla, ganar el round, le permitió a él ganar la guerra y en Venezuela no hay más nada que hacer y hay que echar tierrita y como Guaidó fracasó, aquí se acabó la posibilidad de cambio en Venezuela y Venezuela ya es de suyo Cuba 2. No, ahí yo diría, ya va, espérate un momentico, papá, porque si no nosotros, entonces estamos arando en el mar y nosotros estamos haciendo programas como para, más o menos para el anécdota, ¿no? O sea, estamos haciendo programas aquí para que, bueno, para que alguien eche el cuento de que nosotros hicimos unos programas. Y no es lo que estamos nosotros, creo, tratando de hacer. Ni los fines de semana, ni diarios, ni ninguna parte, ni ninguno de los espacios donde estamos. Yo creo que si nos ponemos a ver realmente lo que ha pasado con Maduro, y todo lo que se intentó en el año 2019, si es que se intentó algo, yo seguramente tú esto lo vas a rebatir, Daniel, porque yo te conozco, tú vas a decir, no, es que en realidad todo fue una simulación, todo fue una vana. Pero si lo fue. Pero más allá de eso, ¿cómo está Maduro de acuerdo al esquema del poder desde afuera y desde adentro? Desde afuera, Maduro está sometido a un programa de sanciones escalonadas por los Estados Unidos, y esto no es menor cosa. Los Estados Unidos, para decirlo en palabras llanas, no van a echar para atrás. Maduro no va a salir del esquema de sanciones en el que está metido. De hecho, lo más probable es que él y los suyos sigan de cara a 2020 incrementando o viendo incrementarse las sanciones que les son propias. Es decir, Tarek El Aizami, Jorge Rodríguez, Diosdado, toda esta gente va a ver cada vez más nucleado su entorno en el caso de las sanciones, con los bienes, con los inmuebles, con las cuentas, con los testaferros. Todo eso se va a constreñir. La pregunta que yo he hecho siempre sobre este particular, Daniel, y es algo que solo nos va a poder responder la historia, porque no tenemos la respuesta todavía, porque los hechos no han ocurrido, es si eso es suficiente para que este régimen colapse. Bueno, hasta este momento no ha sido suficiente. Y la otra gran pregunta es si el factor que apuntala a Maduro, o sea, ese que le mantiene, que nos permite decir nosotros ahorita, sí ganó por lo menos el round, y que lo apuntala en el poder, lo va a seguir acompañando en el poder, que son los militares. Eso tampoco lo sabemos. Los militares en la época de Pérez Jiménez, que era el gobierno de la Fuerza Armada Nacional, se decía que, bueno, iban a gobernar y Venezuela estaba prácticamente soldada con el yugo militar. Y hubo una buena madrugada en la que eso dejó de ser así. Los militares se decían que eran fieles acompañantes de la democracia, que se habían supeditado a los civiles durante la época en la que mandó Betancur, y luego León, y luego Caldera, y luego Luis Herrera, y luego Carlos Andrés Pérez, y todos los gobiernos de la democracia, y o investigaciones como la que hace Thais Peñalver nos permiten dar cuenta de que los militares no fueron nunca realmente leales a la democracia. Por tanto, los militares son siempre un elemento de duda dentro de la política venezolana. Los militares son un elemento, yo creo que el elemento más difícil de descifrar y de comprender, no solo para la oposición, sino también para el chavismo. Quizá quien mejor lo ha logrado comprender es el chavismo,
y lo que han logrado comprender es que les gusta mandar. Y en tanto y en cuanto les gusta mandar, los han puesto a mandar. Pero bueno, esa es la cosa. Parcialmente Maduro sí ganó la batalla, yo diría que no ha ganado la guerra, Daniel, y yo diría que más allá de Guaidó, en Venezuela todavía hay espacio, no los espacios, por cierto, convencionales que piensa Guaidó y compañía que pueden utilizarse para desplazar al régimen, pero yo creo que todavía hay espacio para pensar en que Maduro no está completamente asentado sobre el poder. Sin embargo, la percepción que da, no nos vamos a llamar engaño, que tiene mucha gente afuera del país, es que ya Maduro se consolidó nuevamente y que no hay manera de revertir esto y de que Venezuela está condenada efectivamente a ser Cuba número 2. Daniel, bienvenido. Bueno, había una canción cuya versión, la versión que a mí más me gusta, cantada por Alfredo Sadel, cuyo estribillo decía, nunca había pensado en tener amores. Todo fue mentira, todo fueron ilusiones. Bueno, todo fue mentira, todo fue ilusión. Es que desde la arrancada, desde la partida, las dudas asaltaban. Lo que pasa es que obviamente dentro de la euforia, aquí hubo mucha gente que creyó y yo me cuento entre ellos. Yo caí en la duda, yo no soy la roca que golpean las olas, soy de carne y hueso. Y en determinado momento yo dije, bueno, esto como que está cogiendo un camino. Y yo siempre digo lo mismo, Neymar, cuando fui copartícipe como activista político y ahora que estoy desde el lado de los medios. Que cuando la gente dice, bueno, pero ¿cómo es posible que tú hayas llamado a votar? ¿Cómo es posible que tú hayas ido a votar? ¿Cómo es posible que tú...? Y yo no me arrepiento de haber ido y de haber participado las veces que participé, porque a pesar de que en efecto nos usaron como unos estúpidos, yo estoy consciente de que en ese momento, cuando hacíamos lo que hacíamos, yo lo hacía porque sentía que había una oportunidad para generar un quiebre. Yo sentía que de verdad estábamos jugando a eso. Yo sentía que el 14 de abril del 2013, cuando nos lanzamos en la épica campaña entre Capriles y en contra de Maduro, yo de verdad pensaba que ese fraude iba a ser el quiebre necesario para, desde el punto de vista político y militar, generar unas condiciones que llevaran a la salida definitiva del régimen chavista del poder. Y lamentablemente también fui de los que pensó que Maduro le había robado las elecciones a Capriles. Hoy, sabiendo lo que sé y conociéndose lo que se conoce, ya yo caigo en cuenta que en realidad no fue que Maduro le robó las elecciones a Capriles, sino que Maduro le robó las elecciones a la ciudadanía con la complicidad de Capriles. Y en unas condiciones como esa, y en una situación como esa, de allí para abajo, porque podríamos analizar, por supuesto, todos los años anteriores, pero son de Chávez, estamos hablando de Maduro. En esas condiciones, cuando ocurrió lo que ocurrió en el 2013, yo eché para atrás del activismo político, yo no sigo en esto, que hasta me intentaron matar esos días. Yo dije, no, yo no sigo haciendo el papel de estúpido aquí. Cuando arranca el proceso del 2017, con todo lo que se vivió en las calles, yo sin duda consideraba que había unas condiciones objetivas que daban para que acciones de fuerza individuales o colectivas, agrupadas o individualizadas, terminaran causándole un grave daño al régimen, hasta ocasionar condiciones que pudiesen generar su caída. Y no fueron pocas las cosas que ocurrieron en el 2017. Ahí está. Salía la gente a la calle por... No. Ahí están todavía. Por ahí anda el fantasma de Óscar Pérez todavía. Allí está el capitán Caguaripano pagando pena corporal por haberse levantado contra el régimen. Neomar Lander y su escudo de cartón. Están todos los muertos, chicos. Y sus familiares y sus recuerdos. Y estamos los exiliados. Entonces, en medio de todo esto, yo siento que en efecto... Tú dices que lo de Guaidó, fíjate, tú has insistido en los últimos días en que lo de Guaidó en el año 2019, desde el principio fue una simulación y que en realidad nunca se plantearon tomar el poder, sino que tú crees que la operación fue montada por un grupo, yo no sé si son solo empresarios,
gente que quería lavar la cara y lavar dinero incluso, y que utilizaron la excusa de que, y una épica falsa, de que se iba a montar un gobierno interino paralelo al de Maduro, para en esa vuelta justamente reconvertir o dejar pasar cosas que estaban metidas en el mundo del ilícito y convertirlas en algo lícito. ¿Tú crees que eso es así nada más y que Guaidó entonces se prestó por una operación de simulación y él nunca se creyó esta épica o que simplemente en el camino él desistió? Bueno, lo que pasa es que estas cosas, fíjate, cuando los procesos que se dan dentro de la política, cuando la política es mafia, porque para tú llegar a diputado en Venezuela, tienes que haberte caído a tiros, a plomo y a patada de kung fu. Y nosotros lo sabemos que venimos del partido de Venezuela. Para llegar a diputado en Venezuela, en esta Venezuela del chavismo, tienes que haber pasado por el filtro de tu partido en la región, por el filtro de los cabecillas de los caudillos de los partidos y por el filtro de los cabecillas de los demás partidos, porque vas a ser candidato de la unidad. Además de eso, debes pasar por el filtro de los financistas y por el filtro de los medios de comunicación que son de esos financistas. Y te falta una, y por el filtro de los chavistas. Por el filtro de las instituciones chavistas, por el filtro de la Contraloría, por el filtro del CNE, por todos esos filtros tienen que pasar. Entonces, claro, hay excepciones honrosas, ¿no? Donde hay gente que supera estos filtros. Nosotros lo hemos dicho siempre. Bueno, pero... es que las excepciones son para darle fuerza a la regla. El hecho de que haya 5, 6, 10 diputados que sean personas que uno pueda decir hasta el momento que son personas honorables, no quita que el resto sean unos grandes sinvergüenzas o que por lo menos se presten a estos juegos. Porque cuando tú descubres, o sea, ¿qué es lo que ha salido a la luz? Lo que ha salido a la luz es que unos tipos vendieron unas cartas de exoneración para unos testaferros. Bueno, pero es que algo que nadie quiere decir, porque parece que es una cosa muy dura y parece pero es que esta práctica es usual. La venta de indulgencias es una cosa que inventó la iglesia. En la época de la colonia. Por Dios, aquí no estamos hablando de tres tonterías, aquí estamos hablando de que los políticos dicen, bueno, pero si yo no tengo sueldo, ¿cómo hago? Déjame ver de qué clavo ardiente me agarro. Pero volvamos a lo de Guaidó. Entonces, ¿tú crees que él se prestó por una operación de lavado de cara? Yo estoy completamente convencido que Guaidó sabía que no es que Guaidó se prestó a Guaidó lo utilizaron, es que Guaidó es uno de ellos. ¿O es que acaso Guaidó no es el jefe de un partido? ¿O es que acaso Guaidó no tiene 12 años en la política? ¿O es que acaso Guaidó no sabe lo que se estaba haciendo aquí? ¿O es que acaso Guaidó no fue uno de los negociadores de Voluntad Popular para la escogencia de los diputados en la plancha del 2015? ¿O es que acaso Guaidó no tiene bajo su mano, no tuvo bajo su mano la Secretaría de Organización de su partido? ¿O es que acaso Guaidó no fue el jefe de su partido en su región? ¿O es que acaso Guaidó no fue una de las personas que estuvo organizando las grandes manifestaciones del año 2016 y del año 2017 recorriendo el país como secretario de organización de su partido Voluntad Popular? ¿O es que acaso Guaidó no es uno de los delfines fundamentales de Leopoldo López? O sea, yo creo que aquí... Ahora, sí. Ahora, lo que está a la vista no necesita anteojos. Que el tipo nos caiga simpático, que haya sido amigo mío, que haya de alguna manera en algún momento, lo que sea, está bien. Pero por sus frutos los conoceréis y aquí están los resultados. Mira, ahora, todo lo que tenga que ver con Guaidó a esta altura del partido, y es lo que fíjate, en lo que termina la discusión en estos días finales del año 19 en Venezuela, es a propósito de la reelección de Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional el año próximo. Yo sobre esto he dicho que yo no quiero que ese sea el gran tema del final de año. Yo más bien he planteado la mirada sobre el día después, ¿no? Y que eso es el 5 de enero. ¿Y qué va a pasar el 6 de enero después de que Guaidó, porque yo creo que Guaidó se va a reelegir, no porque sea el mejor, sino porque simplemente los partidos de la Mesa de la Unidad, o lo que era la Mesa de la Unidad, el Frente Amplio, entonces el G4, no van a tomar la decisión de darle ninguna patada histórica a Guaidó, porque además es costoso, es inestable y bueno, una cantidad de cosas que tienen que ver más con la conveniencia política que con un apoyo real, ¿no? Además de que Guaidó, bueno, ha sido ratificado por la comunidad internacional y todo lo demás. Pero yo me voy al 6 de enero y yo lo que le digo a la gente es que Maduro, en términos de lo que pueda hacer la Asamblea Nacional, más allá de que quiera hacerlo, que yo a veces dudo que lo quiera hacer, pero más allá de eso,
está sufriendo o está experimentando o puede experimentar debacles, sí, solo si el efecto desgaste que propicia, por ejemplo, la política de sanciones, surte efectivamente algún efecto. Si eso no es así, simplemente la Asamblea Nacional no podrá hacer mucho más. Entonces, cuando aquí se plantea, y yo eso sí lo lamento en el caso de Guaidó, que está como, ya lleva unos meses como que en campaña presidencial, aquí se plantea que ahora sí voy a hacer, es que yo creo que ni queriendo hacer, puede hacer nada el año 2020. O sea, yo creo que vender eso nuevamente es vender un poco humo, ¿no? Y yo no estoy diciendo que yo sea un opositor acérrimo, que va a llegar enero y digo, no, que lo fusilen, no, sino que simplemente hay que hablar con la verdad. Y yo no creo que la Asamblea Nacional pueda llegar más lejos de lo que haya llegado. A veces por acción, a veces por omisión, como te digo, pero no es el factor, lamentablemente, lo digo con todo el corazón en la mano, no es el factor determinante para que Maduro caiga o no caiga el año que viene o en los años por venir. La Asamblea Nacional no lo es. Lo que está planteado, de hecho, y esto va a poner en la encrucijada a la oposición nuevamente el año próximo, es si se participa o no se participa en unas elecciones parlamentarias, que eso es lo que van a hacer. No hay a la vista una elección presidencial. Yo en estos días iba a una fiesta y entonces hablaba con una gente y había una persona que era un comerciante, una persona que trabaja que tiene empleados y maneja negocios. Y me hablaba de un escenario donde no, ya dentro de 9 meses estaba lista la transición, donde aquí estaba acordado con el chavismo una elección presidencial, Maduro no iba a ser candidato, el candidato de la oposición iba a ser Guaidó, y obviamente como Guaidó tiene mucho más votos de lo que puede tener el chavista promedio a esta altura del partido, Guaidó iba a ser presidente. Yo me le quedé mirando, yo no lo contradije, él sabe cuál es mi posición. Yo lo que le dije fue a otro de los que estaba allí, le dije, oh, yo quisiera vivir en ese país, ojalá eso fuese cierto, pero yo no veo eso por ninguna parte, porque de hecho eso solo va a ser posible, Daniel, si aquí hay una fuerza coactiva, es decir, una fuerza de presión tal que el chavismo se sienta amenazado en la estabilidad del poder y que efectivamente tenga que decantarse a acudir a una elección presidencial para ver si trata de resguardar, si no la propia presidencia, que ya la tendrían perdida en unas elecciones reales, al menos alguna cuota de poder adyacente a una elección general. Entonces, eso no, yo no lo veo, pues. Quizá el efecto, como lo digo, el efecto de las sanciones vaya a demorar todavía mucho más y veamos algo de quiebre en el poder de cara al futuro, pero eso es imponderable, eso es impredecible. En ese sentido, yo siento que Juan Guaidó, ya para no extenderme mucho más, lamentablemente, como lo he dicho en días recientes, yo lo siento como una caja automática de un carro neutralizada, esas cajas que no agarran primera, no agarran segunda, que tú le das a la chola, le das al acelerador, y esa caja, lo que tú ves en el tablero es que las revoluciones se van para arriba, para arriba, para arriba, y el carro no cambia, no agarra, sino que está ahí, puede estar ahí, a veces caen las revoluciones, a veces sube, pero el carro está en el mismo sitio porque el carro no es capaz de desplazarse. Entonces, eso es así de lamentable. Yo tendríamos que hacer otro programa para ver el inventario o la cadena de rosarios, el rosario de rezos, a ver de por qué eso es así. O sea, si Guaidó se ganó eso, o es que las circunstancias eran muy adversas y él no tiene la culpa y le pasó por ser el hombre de la circunstancia. Yo creo que hay parte y parte. Yo creo que no todo es imputable a Guaidó, hay parte imputable al ambiente. Pero como yo he dicho, si tú zarpaste en un barco acompañado, o sea, tú eres el capitán del barco y tú pusiste de primer asistente a bordo a Henry Ramos Alup, de encargado de limpiar, ¿cómo que se llama la parte donde están ahí? Bueno, de limpiar el barco, a Manuel Rosales. Y si pusiste más abajo, de encargado, por ejemplo, no sé, de comunicar cómo iba el barco, va a llegar a puerto, a JJ Rendón, y ha hecho lo que ha hecho es que lo nombraron. No, y pusiste de vocero a Capriles. Bueno, está difícil, ¿no? Está un poco difícil la cuestión. Entonces yo siento que hay elecciones que no fueron adecuadas. Yo no sé si eso fue deliberado, si fue producto de la inexperiencia, pero bueno, es lo que no hay. No les interesaba ni les interesa la toma del poder, porque dentro de su status quo ellos están muy bien. A ellos les ha ido muy bien. Jugar a ser oposición sin serlo ha sido su modus vivendi. Y el gobierno interino fue un intento más, una cota más alta, para de alguna manera forzar lo que en realidad quiere esta clase política, que es un mejor reparto de las miserias. Daniel, pero respóndeme la pregunta antes de que en 2 minutos. ¿Ganó Maduro? ¿Ya no hay nada que hacer con Venezuela?
Yo no creo que haya ganado Maduro. Yo creo que en este momento el experimento del gobierno interino sigue siendo un carro bomba. Yo no estoy seguro de que haya explotado del todo, porque de alguna manera siento que mientras esa oposición falsaria, prostibularia, ridícula, intrépida, cuando digo intrépida me refiero a que se está entrometiendo entre la ira de la ciudadanía legítima y el régimen, ellos son el cortafuego. Ellos son los que están permanentemente diciendo a la gente: no, quédate tranquilo, no te alteres, no vengas, no rayes paredes, no tires piedra, no quemes caucho, no busques movimientos armados, no busques esas cosas, quédate tranquilo. Ellos son los que vamos a votar, vamos tranquilos, vamos a conservar los espacios. Esas son las armas que tenemos, las armas que tenemos es el voto. Mientras ellos están haciendo eso, el régimen va a estar allí. Si esa oposición se quita del medio, queda el régimen solo frente a la ciudadanía. Y es allí cuando empiezan los problemas para el régimen. Porque evidentemente, al no haber un cortafuego, la ira popular se va a desbordar. Los movimientos, los que andan por allí y que han andado todo el tiempo, terminan de explotar de la forma que explotan. E indudablemente van a ir surgiendo liderazgos obligatoriamente colectivos y locales. Porque ya no va a salir, olvídense de eso, no va a salir un hombre a caballo, un caudillo a caballo de Barina, ni de Capacho, porque la Venezuela de hoy no da para eso, sino que los de Capacho estarán en Capacho y se extenderán por Táchira, y los que están en Machiques se extenderán en Machiques y se extenderán por el Zulia, y los que están en La Guaira estarán en La Guaira y se extenderán por Vargas. Pero antes de terminar esto y de decir que en nuestra ñapa hablaremos de, si en este fin de hemos hablado de si ganó o no ganó Maduro, en la ñapa vamos a hablar si se acabó o no se acabó Guaidó. Pero para responderte la pregunta, finalmente te digo lo siguiente. Maduro se puede acabar. El problema es el chavismo, ¿verdad? El problema es el chavismo. El problema es el chavismo. Y el chavismo sigue ahí. Y sigue allí, y sigue allí, y seguirá allí mientras haya todavía resquicios de todo el entramado jurídico y político, económico y mafioso, y por supuesto militar, que lo sostiene. ¿Qué le correspondería a una oposición genuina? Lo primero, generar un escenario de ruptura donde de verdad se diga: en ese tablero, con esas normas yo no voy a jugar, yo no voy a jugar ese juego, yo reviento ese tablero, le doy el palo a la lámpara y aquí vamos a ver cómo son las cosas. Cuando eso ocurra, empezaremos a hablar sobre si ganaron o perdieron. Fíjate tú, antes de irnos, hablando, yo concuerdo con la idea del escenario de ruptura. Y está tan divorciada la élite dirigente del G4 del escenario de ruptura, que lo primero que hicieron, y yo creo que ellos de alguna manera coadyuvaron eso, cuando llegó esta bancada de malandros que son los del PSUV, que se incorporaron a la Asamblea Nacional, lo primero que hicieron fue aplaudirlo. Y yo escuché una entrevista en la que Juan Guaidó dijo: es que vamos a persuadirlo de que han estado equivocados todo este tiempo. Es bueno que ellos se reincorporen, porque así en el hemiciclo de sesiones yo voy a tener capacidad de persuadirlo. Por Dios, eso no es escenario de ruptura. De manera que la oposición... Esa es la misma teoría del hombre que se enamora de la prostituta y afirma que él la va a cambiar. La va a cambiar. Entonces, fíjate, todo lo que tenemos como elemento de análisis hasta ahorita es que no se sigue buscando el escenario de ruptura. Hay gente que piensa, Daniel, he leído informes por allí, porque esto lo voy a decir, lo tenía que decir, que la movida Calderón, que fue absolutamente deliberada, tanto por un lado como por el otro, es decir, Calderón tenía todas las ganas de hacer lo que hizo, de salir y dejar a esta gente en la calle, y Guaidó tenía todas las ganas de votar a Calderón. La movida Calderón responde a inhabilitar, a terminar. Calderón, por una parte, lo que pretende es terminar de tumbar la careta de que aquí es posible una connivencia con el chavismo para una transición organizada. Es decir, una transición bonita donde el chavismo nos da la mano, sí, pasamos y todo eso. Porque no creen en eso. Yo no creo en eso, si a mí me lo preguntan. Y Guaidó hace lo que hace con Calderón porque se quiere adelantar justamente a los efectos que va a producir la denuncia de Calderón, porque sabe que esto está cobrando cuerpo, de que la Asamblea Nacional ya se está viendo que la Asamblea Nacional no fue capaz de articular el gobierno de transición, de que la Asamblea Nacional lo que tiene que ofrecer a final de año como balance es la reincorporación del chavismo a la Asamblea Nacional y de que desde allí se va a hacer el nombramiento de un CNE para unas elecciones parlamentarias. Entonces, lo que es como un manejo de daños, ¿no? Si lo quieres ver así, desde el lado de Guaidó, y por eso tiraron al pajón a Calderón. Pero yo estoy completamente convencido, Daniel, que aunque el manual de las transiciones políticas, porque la verdad es que existe, sí, hay gente que dice que existe,
Bueno, está bien, vamos a concedérselo. Dice que generalmente las transiciones ponen a tragar sapos y ranas y que llevan a que antiguos miembros del régimen se sumen al nuevo gobierno. Yo no veo eso con el chavismo. Yo veo más el escenario de ruptura como solución posible que un escenario donde unos diputados llegan y se acuerdan con la oposición y aquí se produce una transición a la democracia con Maduro saliendo del poder, con Guaidó siendo presidente de la República así de hoy para mañana. Yo quisiera, repito, como le dije a esta persona en el encuentro en el que estaba, yo quisiera vivir en ese país, pero el país que tenemos y el chavismo que tenemos es el que tenemos. Se acabó el fin de político. Nosotros les agradecemos a todos los que se han suscrito a nuestros Patreon, nuestra cuenta de Patreon, la de Daniel, patreon.com/delaraf, la mía, igual, patreon.com/neoadolfo, que ganan ustedes si se suscriben. Por ejemplo, ustedes ganan ver los fines de político antes de que salgan publicados en acceso público en YouTube. Ustedes lo van a ver los sábados a las 6 de la mañana hora de Venezuela, ya van a poder ver el fin de político y hacen esa tarea temprano, no tienen que estar esperando hasta el domingo a mediodía o después en las horas de la tarde para verlo. Dicho todo esto, nos vemos en la ñapa y nos vemos en el próximo fin de político. Que sea Dios mediante. Hasta entonces.